creación de empleos está íntimamente ligada a quitarle beneficios a los trabajadores. Tan es así que volvemos a la ley de cierre, donde no se ha creado ni un solo empleo. No es que son pocos, es que no se ha creado ni un solo empleo. Y sin embargo, los trabajadores del comercio hoy son más pobres que los que eran antes de la ley de cierre. Esos trabajadores que dependían en muchas ocasiones de ese dinero que se ganaban los domingos, hoy están muy probablemente, y lo hemos vivido en carne propia porque hemos hablado con muchos trabajadores de ese sector, están siendo más pobres y han tenido que ir a recibir, inclusive en algunos casos, beneficencia social. ¿Por qué? Porque son trabajadores part-time en unos casos donde solamente recibían ese trabajo de esos fines de semana, ese salario, y en otros casos era el remanente de lo que podía ser una jornada completa. La realidad es que aquí en Puerto Rico cada día los trabajadores del sector del comercio son trabajadores más pobres que tienen que recurrir a 2 empleos, porque aquí se ha proliferado el empleo part-time. Y las mujeres trabajadoras de hoy ya no toleran el tener que tener 2 empleos además de su jornada como mujer trabajadora dentro de su hogar, sino también tener 2 trabajos fuera de su hogar para poder mantener una familia donde la mayoría somos mujeres con familia, con dependientes que dependemos de ese trabajo. El trabajo del comercio aquí, la verdad es que es bien detrimental las condiciones de empleo de esos compañeros y compañeras en ese sector. Por el otro lado, ¿dónde está el estudio? Y tenemos que insistir, ¿cuáles son los elementos para que aquí en Puerto Rico los negocios sean o no sean buenos? El promedio de salario definitivamente no lo es, porque en Estados Unidos el salario mínimo es salario mínimo. Aquí el mínimo es el máximo. Aquí el salario mínimo federal se ha convertido en el salario máximo de los trabajadores. Y si no, que se haga ¿dónde está el estudio de salarios que se hacían antes y que ya no existen? Antes se hacían unos estudios por industria, que eso lo tenía la Junta de Salario Mínimo. Desde que se eliminó en el 98 con la reforma laboral que se hizo en el 1998, se eliminó la Junta de Salario Mínimo y aquí no hay estudios, ninguno, sobre cuál es el salario promedio de los empleados por industria, porque finalmente eso es lo que podría definirse, ¿no? Entonces el mínimo federal, que en este momento está en 7.25, en la mayoría de las industrias se ha convertido en el máximo. Y entonces los patronos, no, si yo estoy pagando lo que tengo que pagar, 7.25. Y con eso, ¿los trabajadores pueden vivir adecuadamente? Sí, por eso es que en Puerto Rico hay más de un 40% de pobreza en este país. ¿Por qué? Porque los trabajadores lo que se ganan es el mínimo federal y se lo ganan en una jornada de 20 horas semanales. Ni siquiera en una jornada de 40. Y se eliminó la garantía de jornada de trabajo que había hasta 1998, donde un trabajador en el comercio, si trabajaba 32 horas, le tenían que pagar las 40. Hoy no es así. Hoy lo que es abusar de esos trabajadores con unos horarios que no tienen ninguna razonabilidad. Y el empleado tiene que trabajar 32 horas a conveniencia del patrono sin tomar ninguna consideración. O sea que la premisa de si es o no es más competitivo un patrono porque se le menosprecian y se le menoscaben las condiciones de empleo a sus trabajadores es totalmente equivocada. Y los compañeros sí, pueden... Sobre eso que señala la compañera Luisa Acevedo, es correcto. Puerto Rico no hay estudios, de hecho, lo que se hace son inferencias sobre la competitividad y el desempleo, pero sí hay estudios. La Organización para el Desarrollo y la Cooperación, la Organización para el Desarrollo y la Cooperación Económica de Europa y el Fondo Monetario Internacional, que son 2 organizaciones extremadamente conservadoras, han hecho estudios sobre eso. Y podemos dar un ejemplo. De 23 países, hablando en asuntos de competitividad, hay 23 países que tienen leyes más restrictivas que Puerto Rico. Y estos tienen un índice de competitividad mayor que Puerto Rico. Para dar un ejemplo, Suiza, si utilizamos lo que se llama el Employee Labor Protection, es una codificación que se utiliza para medir los niveles de rigurosidad, tiene un 1.77 y está en el primer país de competitividad. De hecho, esta misma semana estaba saliendo
un artículo que decía que Alemania se está convirtiendo en el nuevo China, pero en el nivel de producción industrial, la cantidad de productos que se están produciendo en Alemania. Y Alemania es uno de los países con uno de los niveles de protección más altos que hay. De hecho, es un 2.63. Esto es una escala de 6. Para efectos de clarificar, usted está haciendo referencia a qué estudios nos gustaría. Y sí, vamos a requerir que nos dé copia de lo mismo para que figure como parte del récord de esta... Se lo puedo hacer. Le puedo entregar o tanto el compendio que ya yo he preparado la investigación, o lo mismo le puedo entregar los documentos. Mientras más completo mejor. Okay. Si vamos al otro elemento, que es el de desempleo, y hablando de reformas laborales, utilizando el periodo desde el 80 hasta finales de los 90, hay 8 países que han realizado transformaciones que restringen aún más las leyes laborales. 7 de estos países tienen una tasa de desempleo menor que la que tenían cuando crearon más restricciones. Solo uno tiene una tasa mayor. 11 países no han realizado ningún tipo de transformación. 3 de estos países tienen una tasa menor de desempleo y una tiene una tasa igual y 7 tienen una tasa mayor. 9 países han realizado cambios para relajar sus leyes laborales. O sea, lo que dicen aquí, vamos a temperar, vamos a flexibilizar. Lo curioso del caso es que la idea era ser más competitivo, tener más empleo. 3 países tienen una tasa menor de desempleo, pero 6 tienen una tasa mayor. Ha sido todo lo contrario. Porque ¿qué sucede? Y un ejemplo, lo que señalaba la compañera Luisa Acevedo, relajan las leyes laborales y ¿qué hacen los patronos? El dinero que se ahorran va a su bottom line. Un ejemplo, la ley de cierre. En una jornada de trabajo antes de la ley de cierre, de domingo de 5 horas, un trabajador se ganaba $72.50. Hoy en día, ese mismo trabajador trabajando esa misma jornada se gana 57.50.